Buenos días con todos. Quien les habla es el estudiante Walter Mendoza Iber de la especialidad de Análisis de Sistemas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad voy a explicarles el formulario creado durante la semana 3 del curso de Algoritmo y Estructura de Datos. Como aquí vemos, se encuentra el formulario. Vamos a consultar cargos por área, es lo que queremos saber. Los datos de entrada que van a hacer, vamos a seleccionar el área, como vamos a seleccionar mediante listas. Eh, por eso utilizamos el combo box, tanto para el área y para el cargo. Y necesitamos el sueldo que va a estar ya codificado y el número de empleados que nosotros vamos a ingresar y el total a pagar que va a ser el resultado. Para el ingreso de datos no simplemente nosotros vamos a seleccionar el área, el cargo y el número de empleados. Los tres son los datos de entrada. Lo que nos va a mostrar es cuando pulsamos calcular, nos muestra el total a pagar. El proceso va a estar en la codificación. Y empezamos creando métodos. El primer método que es el limpiar, para limpiar el texto número de empleados. Para ello tenemos que saber el nombre, por ejemplo, del número de empleados tenemos que saber el nombre, texto número de empleados, para que nos ejecute correctamente. Y de la misma forma para el label total a pagar. Limpiamos y para el total a pagar nos tiene que mostrar el 0.00, como es el total a pagar, se habla de precio. Y creamos otro método que nos permita cargar el área, o sea, la lista que va a contener, la lista son el recursos humanos, las ventas, la contabilidad y sistemas. Todo esto nos va a mostrar en el primer combo box que hemos creado de nombre CBO subguión área. Hemos creado el método cargar área. Ahora creamos otro método para que nos permita cargar los cargos. Una vez nosotros tengamos nuestra lista de áreas, creamos para el siguiente, que es cargar cargos. Pero como como salen datos por defecto en cargar área, los ítems, tenemos que remover, tenemos que eliminar. ¿Cómo se elimina? Mediante esta función dis.cbo, el nombre que hemos puesto, y punto remove al ítem, o sea, lo elimina todos los ítems que están dentro del combo box área y nos muestra otro mensaje que nos permite o que nos diga seleccione. Creamos una variable de tipo string. Como no es un dato no numérico, creamos un dato de tipo string. Una variable de tipo string de nombre área que nos permite obtener el elemento que hemos seleccionado. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos recursos humanos, todo eso va a estar asignado o acumulado en esta variable área. Para ello obtenemos el texto de elemento seleccionado y evaluamos. Por ejemplo, si nosotros hemos seleccionado recursos humanos, en el combo box, ¿qué va a pasar en el combo cargo? Se va a mostrar los tres, o sea, en la lista se va a mostrar estos tres: el director de recursos humanos, asistente administrativo y asistente de recursos humanos. Si nosotros seleccionamos en el área que es ventas, nos muestra dos listas. En el contabilidad nos muestra una lista, y si en el área de sistemas nosotros seleccionamos, nos muestra dos listas en lo que es el cargo. Para ello hemos creado el método cargar cargos. Ahora en lo que es el formulario Windows, el nombre se va a llamar consultar sueldos a pagar por cargos, es el nombre. Eliminamos los elementos del combo box. ¿Cómo eliminamos? Mediante esta función, el nombre, tenemos que saber el nombre del combo box, del combo área aquí, y lo removemos, o sea, lo eliminamos. Tanto para el combo box área y para el combo box cargo, lo eliminamos. Y limpiamos la caja de texto, por ejemplo, el nombre de caja de texto, que es el número de empleados. Como aquí vemos este texto, lo tenemos que eliminar mediante este código. Texto número.ctext, que es para mostrar, para establecer.
entre comillas, nos muestra vacío nada más. Y invocamos el método cargar área. Y posteriormente el combo área va a evaluar. Se va a evaluar si se ha seleccionado un ítem. Por ejemplo, si es que mediante esta condición, si es que nosotros hemos seleccionado un ítem en lo que es el combo box área, ¿qué va a pasar? Va a llamar al método cargar cargos. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos ventas, va a invocar, por ejemplo, el director de ventas y vendedor de campo. Eso es lo que va a invocar. Y una vez invocado, creamos otro método limpiar. Invocamos al método limpiar. El método limpiar nos va a limpiar los datos que están en el texto de número de empleados y el total a pagar. Nos va a mostrar de la siguiente manera. O sea, en el texto de empleados vacío, en el total a pagar 0.00. Porque aún no establecemos más datos. Y ahora creamos un método que nos permita mostrar el sueldo. Declaramos variables de tipo string, que son datos no numéricos. Área y cargo. Y nosotros cuando seleccionamos el área y el cargo tenemos que capturar. ¿Dónde lo vamos a capturar? En esta variable. O se va a acumular en esta variable área y en cargo. Y evaluamos. Si, por ejemplo, si es que el área de recursos humanos es igual al director, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar el sueldo de 5.000. Si es que nosotros seleccionamos otro, por ejemplo, recursos humanos y asistente administrativo, nos muestra un saldo de 2.800, ya está establecido. Así sucesivamente, por ejemplo, si nosotros seleccionamos el área sistemas y el cargo administrador de base de datos, nos muestra una salida de que el sueldo es 4.500. Y si es que ninguno de los datos está seleccionado, nos va a mostrar un mensaje 0.00, porque todavía no hemos seleccionado ninguno de estos cargos ni el área. Y esta condición, este método combo cargo, va a evaluar o si es que se ha seleccionado un ítem del combo box de CB área. ¿Cómo se evalúa mediante esta condición? Si, por ejemplo, si es que hemos seleccionado en el cargo, en el combo box área, si es que está seleccionado, nos va a mostrar el sueldo. Vamos a invocar al método mostrar el sueldo que hemos creado anteriormente. Y el cursor se va a ubicar en la caja de textos, porque ahí es lo que vamos a ingresar el número de empleados. Es por ello que se va a ubicar el cursor en la caja de texto de nombre, texto y número empleados. Ahí donde se va a ubicar el cursor. Ahora el texto y número de empleados, vamos a crear un controlador de error. ¿Cómo se crea? Mediante try. Creamos una variable de tipo carácter y obtenemos carácter de la tecla presionada. ¿Cómo lo vamos a obtener? Mediante esta condición evaluamos si el carácter, por ejemplo, es menor que 0 o mayor que 9. Si esto no se cumple, o sea, las teclas van a estar bloqueadas. Solamente nos permite ingresar números 0 hasta 9, pero menos letras, otros caracteres no nos permite ingresar. Para ello hemos creado este controlador de error. Y ahora vamos a calcular el total con este método, calcular total. Declaramos las variables y asignamos valores. El sueldo es de tipo doble y la cantidad siempre va a ser de tipo entero. Y, por ejemplo, nosotros si el sueldo que está establecido se va a acumular en esta variable sueldo y el texto de empleados que nosotros ingresamos va a estar acumulado en esta variable cantidad. Y declaramos las variables para asignar el formato numérico. Mediante esta función vamos a declarar para que nos muestre el resultado. Lo importamos para que no nos salga error y establecemos valor en el label total a pagar. El total a pagar, ¿cómo es el total a pagar? Se calcula mediante el sueldo por la cantidad. Sueldo por la cantidad. Aquí está el proceso que nos va a permitir a calcular. Cuando nosotros pulsamos calcular,
este proceso que está aquí nos va a mostrar mediante este formato que hemos establecido y el sueldo por cantidad. Todo lo que nos sale, el sueldo por la cantidad, nos va a mostrar en el botón calcular. Ahora, en el botón calcular vamos a evaluar. Por ejemplo, si es que el área no está seleccionado, nosotros si no seleccionamos el área, nos tiene que mostrar un mensaje que nos diga selecciona el nombre de área calcular. Porque sí o sí tenemos que seleccionar para calcular, porque si no seleccionamos no nos va a mostrar nada. Para ello hemos creado o evaluamos el área primero. Una vez que hemos evaluado el área, vamos a evaluar el cargo. Por ejemplo, si es que el cargo no está seleccionado, nos tiene que mostrar un mensaje que nos diga selecciona el nombre de cargo a consultar y el título que hemos establecido. Ya una vez cumplido estas dos, pasa a la siguiente y nos dice el texto de número de empleados, por ejemplo, que vamos a ingresar y aquí nos dice mostrar mensaje de error. Por ejemplo, si nosotros acá dice ingrese el número de trabajadores que ocupan el cargo. Por ejemplo, si en el número de empleados aquí nosotros no ingresamos nada, está igual a 0, nos muestra un mensaje que nos diga ingrese el número de trabajadores. Y ubicamos el cursor otra vez en el texto de número de empleados, en la caja de texto. Y una vez que todos estos datos hemos cumplido, hemos ingresado, vamos a invocar al método calcular total. En el calcular total están todos los procedimientos, todos los códigos para calcular. Y ahora, en este método texto de número de empleados, vamos a evaluar, por ejemplo, si es que se ha presionado la tecla Enter, ¿qué va a pasar? Vamos a declarar variables de tipo action. Se va a invocar al evento, botón calcular. Y ahora en el botón salir, para finalizar, que es para cerrar el programa, creamos un variable RPTA de tipo entero y mostramos un mensaje que nos permita si deseamos continuar o si deseamos cerrar el programa. Desea salir del formulario, ponemos sí o no mediante esta función con JPution, ¿no? Para que nos muestre un error o un mensaje. Y evaluamos. Si la respuesta es 0, si es que nosotros ponemos aceptar o sí, si queremos cerrar, se cierra el programa. Mientras no ponemos sí, el programa o el formulario va a estar ahí. Vamos a probar. Como aquí vemos, aquí está el formulario. Para que nosotros, por ejemplo, para ampliar, para no modificar, para extender, por ejemplo, este formulario para ampliar más, para maximizar, hemos creado, por ejemplo, en la clase principal, hemos creado controlador de errores que, por ejemplo, cuando el usuario, primero instanciamos la ventana formulario, o llamamos. Como lo llamamos, el formulario tiene que estar tal cual, el nombre que hemos creado, lo invocamos y deshabilitamos la opción de redimensionar el tamaño mediante set resistable false y mostramos la ventana mediante set visible. Como aquí vemos, aquí está, no nos permite redimensionar, maximizar este formulario. Y si nosotros, por ejemplo, sin ingresar datos, vamos a calcular, nos tiene que mostrar un mensaje donde nos diga seleccione el nombre de área a consultar. Y nosotros tenemos que seleccionar esto. Seleccionamos ventas. Y nos vamos a calcular, nos tiene que mostrar otro mensaje donde nos diga seleccione el nombre de cargo a consultar. Y tenemos que seleccionar el director de ventas. Y como hemos seleccionado ya el área y el cargo, nos muestra un sueldo de 4.500. Y para calcular necesitamos ingresar el número de trabajadores que ocupan el cargo de director de ventas. Y si nosotros ingresamos algún texto o número o caracteres, no nos permite ingresar, solamente datos numéricos, tipo entero. Ingresamos 2 y calcular y nos muestra el total a pagar, que es 9.000. Y si nosotros queremos calcular otro, por ejemplo así, otra vez no ingresamos datos y nos tiene que mostrar otro mensaje de error que nos diga
selecciona el nombre de área a consultar. Y nosotros, mientras que no seleccionamos ninguno, nos va a salir el mismo error. Por eso tenemos que seleccionar uno de estos áreas. Por ejemplo, contabilidad. El cargo, el director de contabilidad, el sueldo es 3.500 y tenemos que ingresar el número de empleados. Si ingresamos 4, calculamos, el total a pagar es 14.000. Y si nosotros queremos salir, aceptamos, va a cerrarse el programa. Eso es todo. Muchas gracias por su comprensión.